Sí, es que hay sol, no se ve. Ya vamos a ver después cómo se ve. No te agarres mucho, que después vamos a desayunar. Ah, meter a fuoco questi cellulari. Hemos regresado a esta centro comercial y vamos a tomar un desayuno acá, cappuccino y tostado. Oh, Está muy lindo con el bueno, solcito. sí, sí, hace calor. Con el solcito, porque sí, porque vamos a pensar. Yo intento decir al lado del vidrio, me gusta acá. Ah, ¿Eh? ¿O querés bueno, al lado del vidrio? lo importante es que no tomes fresco. Mira, de cuando yo salí, la señora de allá atrás me dijo que está ¿Quieres ponerte frío, acá? donde vos quieras. Que está frío, que está lindo. No, le digo, Ma, está lindo. No hace frío. Y desde que yo vine, que salí afuera, vinieron un montón los demás. Salen. Si no, no salen, son ovejas. sí, sí. Sí, hace calor. Yo no tengo anteojos de sol, tengo que ir al oculista. Nosotros, después de ¿cuántos años? ¿20 años? Que venimos a tomar un... Sí, no, ve antes. 7 años, 6, que yo venía hace, cuando el tazón de la Fuente de Oro estaba cerca. Sí, pero no estamos acostumbrados. Si no te daban eso del análisis del Exacto. sangre, no venías. Y ahora te lo dan con un descuento, no todo a precio lleno. Sí, ¿viste? Para eso tendrían que haberlo sacado. Y yo muchas veces renunciaba en vez de... Yo a la Ahora chica se lo doy, le digo no, no lo quiero. Que lo use ella, le dije a una vez, tenelo vos. Y ahora venís a pagar a precio lleno. Podíamos, la próxima vez que haces un análisis, Sí, venimos. acá no, te dan para el otro. No, Este creo que será sí. otro dueño. No, Este creo es un franchising, Fuente de franchising, Oro. sí. Creo que sea para todos. Si vos te querés, acá no te van a mandar, te mandan al otro, que tienen el acuerdo con el otro. Este es otro dueño. No Si hace vos frío, hace demasiado calor. si vos te querés abrir uno, Perdón, ¿qué tal? buen día. ¿Cómo está? ¿Te gustaría Bien. ver una carta física? No, ¿tenés tostados de jamón y queso? Tenemos tostado de miga, de jamón y queso. Sí, jamón y queso. Y después, ¿cómo se llama? Capuchino. Sí. Es más leche que café, ¿no? Claro, es más suavecito, que trae crema, canela, cacao en polvo y chocolate rallado. No, no me gusta canela. Canela sí, no me gusta, ¿cómo me dijiste? Crema. Chocolate rallado, La crema no. crema. Ok, se lo hago sin crema. Sí, Entonces sí. tendría que ser un cortado, más que Bien. un cappuccino. Ah, sí, eso. Con un poquito de canela arriba, ¿le gusta? Sí, más leche que café. Bueno, Sí, Y yo no sé si pedir con crema o no. depende cómo estás de tu hígado. Sí, estoy bien. Entonces un cappuccino. ¿no, capuchino? Cappuccino. Bien. Y para acompañar, el Tostados tostadito de miga. 4 bien tenemos. calientes, para los dos, tostado. Muy bien, enseguida les traigo. Gracias.
Viste qué atento el chico, qué delicado. Pero me vendía eso que es más caro también, más completo de todo, te Sí, ponen. yo que no sé si para ponerle la crema ahora me sacarán un poco de café. No, pero un merengue de cosas. Que en Italia no se usa poner canela. No, Hace mucho calor acá pero la afuera. canela, te imaginas adentro con No, el... adentro es más fresco. No, acá estás al solcito que tenés que tomarlo. ¿No ves que a mí me falta la vitamina D? Entonces remangate un poco. No estoy bien yo. No quiero sacármelo porque voy a tener frío. Pero tenemos todos los yacones sucios. No encuentro una lavandería, una tintorería para lavar, porque te arruinan toda la ropa. Acá hay un lavadero. Hay un ganchito que no sé de dónde es. Permiso, tenemos un Gracias. tocadito, esta ahora me lo llevo. Completo para usted, más livianito para usted. Sí, hay una tuerca, viste, en el suelo. Bien. No sé de qué es. Es para sostener la sombrilla y que no se mueva, pero como no hay viento no se va a ningún lado. Ah, se salió. La dejamos ahí para no perderla. Sí, te quería pagar para quedarme libre porque estoy apurada. Bien, ahora ¿Qué? enseguida. ¿Esto es uno o son dos? ¿Ese es un tostado? Ah, uno. Porque Uno era... y dos. Ah, sí. Uno y dos así, uno ¿El arriba de... colorante les dejo? No, no tomo. Ahora vengo y le traigo el tiquecito. Bueno, Yo creía que este era solamente uno. ay, no ves. Esto era lo que yo quería. Qué lindo el cappuccino. No, cappuccino. Me tocó la garganta a la amiga por apurarme, porque tomé el capuchino, no me vino de toser. Yo quería que era una tablita para cada uno. Porque viste que él trajo dos. Era para otro. Y el agua mineral. Si traía cuatro me pensaba que era medio tostado para cada tabla. ¿Y quién se come cuatro? Muy rico. Bueno, es que capaz hemos esperado 5 o 10 minutos, pero cuando tenés hambre, 5 minutos, No, hambre. yo hambre. No sé esperar, me impaciento. Yo no, yo tengo hambre. Albert Einstein decía que todo es relativo, incluso la percepción del tiempo. No es lo mismo pasar una hora con una linda mujer y que te se acaba a estar 30 segundos sentado en una plancha hirviente. Porque estando sentado en una plancha hirviente el tiempo no te pasa nunca. En vez de estando con una compañía placentera el tiempo se acaba enseguida. Este Cabrales se hace la publicidad. Adentro dice Cabrales. Afuera, Fuente d'Oro.
No había traído el piquecito. ¿Viste? Tengo que comprarme estas para hacerlos en casa. Pero mucho jamón y queso hace mal. Mejor que una vez que venís acá. Yo iría a comprar los pollos ahora para no bajar después, que estamos cansados de No disco. trajimos la heladera, porque en el coche se van a descongelar como en un horno. Tenemos que comprarlos, ir a casa y salir de No. nuevo. Si voy a casa no salgo más. Entonces antes vamos al disco, después regresamos acá. Vamos. En el coche, mira qué calor que hace. Anoche no te ibas para nada a la cama, vos me hiciste dormir re tarde y después dormí poquísimo, porque con los perros me despierto yo, a cada rato me despertaba. Fui al baño 2 veces, vos estabas levantado todavía. Digo, no va a salir, no se va a levantar esta mañana. Mira, arriba de la farmacia. Sí, pero no señales. Mira, No puedo poner sol. ves arriba, está alguien que hace ejercicio físico, que se levanta. ¿Ves? Tienen como un gimnasio. No, no lo veo. Detrás de la Cruz Roja, verde. Acá, viste, acá al lado, acá atrás. Esto con la construcción lo hizo todo oscuro. Ah, Está el señor haciendo arreglos, el que le compraba la pizza. sí. El chico. Bien, tenemos un total de 19.700. ¿Cómo es que le gustaría abonar? Bien, permiso, enseguida le traigo. Déjalo. Muy amable, muchas gracias. Está rico A el ti. tostado, el capuchino, Sí, lleno Riquísimo, calentito. todo riquísimo. Bien. El servicio también. Por favor, me alegro que le haya gustado. Muchas Que tenga gracias. un buen día. Igualmente. Era 17.000, ¿no? Muy tierno. 19.700. Para no decirte 20.000.
En disco tenés que comprar muchas cosas, tantas, una compra pesada o no. No, la primera cosa que tengo que buscarme uno que me lleve 2 pares de agua a la caja. Bueno, pues los pongo yo en el carrito. No, porque posiblemente ahí no están, me los traen de adentro. Ah, bien. Quizás ahí hay suelto. ¿Te gustó? Sí, sí. Apurala el agua, como dicen en España, apurala, o en México. Apuré demasiado. Vamos. Sí. Vos sabés que apuré el agua, pero los remedios no los tomé. Ah, pedile en el banco. ¿Eh? Pedí un vaso de No, agua. No, tenés que tomarlo. ¿Mas qué son? ¿Remedios? Ni, ni yo sé dónde puse. Acá. Acá. ¿Qué es Sí, el ribotril. el, no, sí, el Corvis? Sí. No tenés que tomarlo. Si fuera solo el... Hay que ver dónde está el truchito. Hola, un vasito de agua para que me... Mira, me tomé el agua y me olvidé que tenía que tomar los remedios. No, de ahí debo estar. Gracias. Ah, tienen una máquina que gasifica el agua. ¿Sabes? Se podría comprar para no comprar agua. Muchas gracias. No, no, No está gasificado. Ah, pero veo que es una máquina, la sacó de la máquina, tiene que ser. Es fresca. ¿Vos querés? Ah, bueno. ¿Querés un poco? No. No te va a hacer mal, ¿no? Tanto. Dame un pañuelito. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Hemos acabado el desayuno. Ah, sí. Está trabajando. El smart working. Qué hermosa fuerza. Uno capaz lo debes de descongelar de pollo, pero siempre que venís en casa, recién lo compré, hay que... En el piso ya Sí. arregló, parece. A ver. Sí. ¿Tú cómo haces cuando venís acá y después vas a disco? ¿Lo dejas en el coche? No, no. Cuando vengo acá, vengo acá. Ah, Los otros días que fui a la farmacia quería pasar por acá. Buenos días, señor. buenos días. Buenos días, caballero. Es como están reformando. Qué Sí, hermoso. sí. Qué lindo. Hermosa. Qué belleza. Buenos días. Qué lindo que queda. Qué hermoso. Precioso. Mira qué rincón. Y todavía falta, ¿eh? ¿Sí? Belleza. Falta. Acá, digamos, se achicó un poquitito, ¿no? ¿Eh? Acá se achicó porque me parece que acá era más largo. Sí, está un poco más, habíamos tomado esa mano. Esto de los vinos es una belleza. Mira, ¿Y que se extendió un poco más para allá
¿O se quedó? Claro, Ah, sí. Sí, mejor así. sí, ¿no? Le da más profundidad. Más cómodo para... Felicidades. Gracias. Un buen principio para el nuevo local, porque ya es nuevo. Que así sea. Gracias. ¿Vos lo conocés a Franco? ¿Quién es Franco? De la comida de los perros. Sí, sí, El que me da las bolsas. sí, sí. Ah, Aquí hay un Rapipago. Lástima que no es un Western Union. este No es un Western Union. estaba allá, me parece. Ah, sí, allá. Allá estaba, donde les dio para el vino. Sí. Este. Ah, bien. Yo le Ya, compré la esto. otra vez ya lo vi cuando estaban arreglando ahí. Lo vi. Yo que le está- compré esto. Ah, sí. Mirá. No sé por qué los alemanes, no sé si los oficiales, en la Segunda Guerra Mundial llevaban el sombrero así, mira. Un poco torcido. Si vos ves, los pollos los tienen descongelados. Ah, sì. Yo los llevo, los tengo que hervir y congelar. Eh sì. Allora comprali scongelati, ti conviene. Los compramos ahora. Sì, sì. Se li compri scongelati, sì, no. El problema es comprarlos congelados. Descongelado no hay ningún problema. Porque no sabes cuántas veces fueron descongelados antes, ¿entendés? No sabes, en vez el descongelado... Porque ellos de noche lo sacan las máquinas. Ah, te tomo el numerito. 67. Ah, sí. Sí, sí. Mollecas. Vos sabés lo que no les di nunca el mondongo. Ah, no, sí, quién sabe, capaz no le guste. Ellas son princesas. No lo sé. Ellas son princesas. ¿Cuántos pollos compraste? Todo lo que sea carne. Compraste 3. 3, sí. Mira,
Ah, los sisos. No, no te lo hago, mucha grasa. Sí, hay que comerlo una vez al mes como máximo. Pero mira, los chinchulines, mira, los chinchulines, las mollejas, Sí, también eso es grasa. está bien. No, Por acá, ¿me tirás la de aquí? Sí, por acá, por acá. Ay, quería invitar yo y no traje el dinero. invitar a que Ah, que el desayuno. el desayuno 20.000 me debe. Sí, pero era de ir a pagar ahí, ahora. Ahora ya está pago. Que aprovechar. Y no sé, Y le porque pagaba por los perros también. No, nunca le pagaste a los perros. Ahora está atento que después me das el dinero. ah, no, que hacerlo así. Yo pensaba en un soporte para el celular. Siempre para vos. La Ah, derecha sí. ya está, sí. Ahora para allá. Pollos. 30.510. No, por allá. Tiró después la X. Echando después la X. Allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. Qué veloz. Anche questo. También esto. Hasta luego. Estas son re rústicas que te van a salir. Bueno, si fuera millonaria y me quisiera casar, ¿te imaginas? A ver si quieres algo de Y pescado. si fuera millonaria y me casaría así, una millonaria rústica, ¿qué dirías vos? Emma, que con la carne hace 10 millones de dólares al mes. ¿Querés comer pescado? Sí, sí. Hacételo dar en una bolsa con hielo. Sí. Sucede que anche se no es congelado, estar en el hielo así conservado, se congela. Entonces no, tenemos que ir aquí. Ma si tú lo haces para el almuerzo, podemos comprarlo, porque no importa, te lo haces dar con el hielo. Pero tiene que estar con las cosas que me como. Te decía, y Le si- temo mucho al pescado. ¿qué cosa? Yo le temo Ah, y si me encontrara con una rústica así del campo, que, que tenga 5 millones de vacas. no, que de 5 millones de dólares al mes de ganancia. ¿Qué diría? ¿Me voy a casar? Así vamos, tú, yo y las perras en el campo a vivir. Solucionamos. Ah, Esto es para la casa. Una de ¿para estas. vos? Sí, un carro armado. Ah, Así, mira, sí. mira.
Sí, lo importante es que no te mojes el pie con Pero tanta estos felpa. pies chiquitos, Sí, ¿ves sí. cómo tiene el chiquito allá? Sí. Estas cadenas. Pero Sí. si esto te agarra la lavandina, te rompes el alma. Sí, sí, te rompes la cabeza, ¿no? Ese goma lisa no te conviene a vos. En casa nuestra con las perras. Acá se parece que hay de todo, Les pero agarré el carrito atrás. sí. Y Mira, mira. Acá hay una cámara 4K para ponérsela en el cuerpo y hacer deporte. Speaker. Pregunto una cosa y vengo. En este negocio. Ah, no, la camerita Sports 4K Ultra HD DVD y dice no, que no, es 480 píxeles. Qué raro. Ahí decía 4K, pero fue honesto. Me dijo que lo que decía en la caja era falso, así que si no. Bueno, no, la camerita 40.000 pesos, pero no era lo que decía en la caja, según él. Y en cambio, el parlante que había ahí había un parlante, pero no era para la tele, para una barra de sonido. estaba viendo porque próximamente compro una pavita. Estoy viendo qué pavita. Aquí hay mates, Sí, pero ya tengo así. acá si cómo pagan el alquiler tan alto, es todo muy caro. Yo he visto en disco, Mirá el mate termocito, así. 50.000. un mate sí lo he visto en disco. No, ma tengo. Hay el mate termos, ¿viste? Este rojo, pero es de River. A mí no me gusta con el fútbol tomar con símbolos del fútbol. Pero hay un mate térmico para pelar chancho. ¿Sabes cuánto está flojo? 2 juegos, 2 de 1000. 6 juegos. Con 1000 2 juegos, con 2000 6 juegos. Promoción. Sí, pero Y le llevas, tiran a los gatos. Y le llevas a tus perritos, lo hacen a pedazos. no, ma. ¿Tú crees? Tienen la pinza muy floja, debes de tener una suerte única. Y algunos dicen que... Yo he tratado de elevar un rociador que tenías en el piso, Hicieron volando y no sé qué. Claro, hay que ver si fue dentro de los 15 días hábiles. Se ingresó el trámite, ¿no? Bueno, Mirá qué hermoso que han hecho, mirá. sí, sí, No te resbalás el cemento. sí. Yo Rúbido. le tengo que preguntar a este, hoy no está. Mira, mira cómo combacharon. Y bueno, Le tengo que preguntar a este. pero enseguida se está rajando, Le puso un limo, ¿viste? Bueno, Le quiero preguntar quién eran estos de la obra. vabbè, ¿Ves? adesso... Acá no hicieron nada, pintaron ahí. Sí, sí, ahora vamos. El frente han hecho. Ah, mira, ya llegamos. ¿Vas a llevar vos el carrito? Sí, sí.
Ahora hace calor, no sé. No es tan leproso que si vos lo habrías visto. Así veías lo sucio que es, el olor que tiene. Y yo le dije a una, ¿no? Vivirá en la calle. No, dice, tiene casa. Y ese chico dice que estaba ahí, dice, es el hermano. Uno mira vos. jovencito, como 12, 13 años, pero parecía que tenía mucho ¿Y más. por qué viene acá si tiene casa? Despierto. El que acomoda los coches, anda como un ciruja. Sí, sí. Invierno y verano siempre igual. Pues- Sucio. Y vestido igual. Sí. Y dice la chica, ¿ves el hermano? No, dice él porque quiere, no sé qué. Ah, él es más rico que Bill Gates. La que me había dicho era, no sé cuánta importancia se le tendría que dar a la tarada de la que se portó tan mal, al menos conmigo. Mira, echaron un colchón, mira, para los perros. Mira, 2 colchones. Vamos a tirar la vuelta acá, salir a Constitución. Siempre veía el perrito que estaba acá. Me decía el techista ayer, sí, mira, qué obediente. Ellos viven mucho menos que nosotros porque dice, por cada año nuestro son 4 para el perro. Sí, es un cálculo que es relativo. Tengo que este chico, quiero que me lave también el coche. Y cuando viene ahora, tiene los hijos de vacaciones. Podría venir y quedarse quizás. Ah, pero se tiene que quedar en la casa porque tiene la mujer que trabaja. ¿En dónde está ahora? Tenemos que ir a... Ahora tomo Constitución para ir a Disco. Ah, Si no pegabas derecho, mira, esos perritos necesitaba yo. Eso necesito tener. Para tenerlo en brazo, para tenerlo en la cama, para traerlo en el coche. ¿Ves esos 2 enanos? Ah. Chiquitititos así. Una maravilla. Pero qué extraño que los tengan sueltos. El perrito se le cruza por cualquier motivo o se asusta. Son inconscientes. Quizás los lleva así sueltos. Los tiene que tener atados. No, se Una parecen pena. atados. Son atados. ¿Ves? Sí, no los puede tener sueltos. Uno es atado. Porque yo veo acá, lo llevan, el perrito va corriendo atrás de ellos, lo llevan suelto. Yo veo, Y mira, es una inconsciencia. son atados. Yo veo una correa, por lo menos uno. El otro no sé. Porque pueden ser que son de personas distintas. Que en un momento te cruza la calle, o que viene un perro grande y te lo agarra, te lo muerde. Y allá no hay nadie. se paró todo. Todos se pararon. Porque, bueno, En este país. Acá están los cárnicos. Sí. lo de Enzo, Una vez vine mini a mercado. comprar carne. Se pusieron un montón de mini mercado. ¿Y Sí, cómo acá era? atrás de casa, si vos venís. Y una vez vine allí a los cárnicos y me tocó un carnicero un poco mayor y yo le decía de esto, del otro que le compraba para los perritos. Y después me empezaba a mirar más dulce y ahora me decía, ¿qué quiere? Esta esquina es muy importante. Le dieron a Espatolero y Lorenzo. Mira el perrito solo, mira. Ay, vuelve para atrás.
Mm, qué pena. Acá en Constitución ves cada cosa de los perros. Ese perro no está con nadie, anda solo. Mira, el Patolero y Lorenzo. ¿Sabes lo que van a ganar ahí si venden? En Nueva York, creo, que estaba un cirujano, alguien pidiendo dinero, situación de calle, y juntaba moneditas. Un día muere Y tenía $1 millón. Sí, algo así. Que le dejó unos parientes en Italia. Sí, Sí, me acuerdo. increíble, ¿no? ¿Por qué no se los gastó? Ya con eso tenía un sueldo al mes. Se ve que en aquella época le daban mucha propina, mucha limosna, pero no. O sea, Todo ocupado tengo acá. juntó para nada. Mira, Sí. totalmente todo ocupado. Ahí, mira, todo tendrías ocupado. que ¿A poner dónde? ahí En ese agujero allá. sí, lul. Y acá sale otro. Así. Espero que salga. Sí, sí, cuidado. Atrás no tengo nadie. No, nadie. No sé si sale. ¿Qué hizo? Algo hizo la vieja. Sí, sale del coche rojo. No sé, las luces están prendidas, pero ella no sé lo que hizo. No sé. No sale, no sube. No, sí, no se decide. Allá ves cómo pasa la gente, porque pasó con la carrocina. Está lleno, cuando es así, disco está lleno. Mirá si esta estronza sale. No, está bajando él. ¿Ves cómo es cámara lenta y baja? Ah, entonces se queda. Yo creía que ella iba a manejar, pero... ¿O te pones ahí? O tengo que ponerme allá porque no hay más. Y sí, porque ahí no es para que pase la gente. Esta lunga camioneta me parece que es de Gustavo. Sí, perfecto, magnífico, acá es perfecto. Aquí estamos, otro día de compras. En el supermercado. Antes en el centro comercial desayunamos, compramos los pollos y la tienda de electrónica. Toma todo, ¿no? Del hielo no te sirve, ¿no? Espera. Abre. Voy a poner que no le des. Y pero acá el calor, ¿sabes cómo acumula? Lo importante es que no son cosas congeladas, porque si no, no te conviene. Ah. Este arreglo no lo saben hacer. No. Siempre. Y porque hay también mucho pasaje. Mucho pasaje. Ahora adentro me sacaré el sacón. Sí, en teoría.
Acá estamos. Hay una calefacción y hoy en un día tan caliente. Ah, yo me voy a limpiar los dientes. ¿Qué traje? Ya de vacaciones. No sabía. Por eso veía la camioneta ahí de... Bueno, y quería hacer eso. Elsa, un poco para Natalia. Ah, permiso. ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Mira, venía a darle a Nati estos limones para que repartan entre ustedes. Chicos, Sí, este. Y este le llevo al cordobés, al carnicero que le prometí. Dale, ahora ¿Lo querés tomar? Porque dice que Nati no está. No, está de vacaciones. Mira, no lo sabía. sí, pero te sirve otra cosa para que se las compra bolsas de la... Ah, no las bajé. No, no las bajaste. Sí, bueno, me olvidé. Bueno, después voy yo. Bueno, ¿te vas a caer o no? No, no. Bueno, ¿y cerrás? ¿Me vas Sí, a sí. cerrar el coche? Sí, sí. Yo las puse En el baúl. Sí, sí. todas adentro, Sí, no hay problema. las que están para... Ahora... Las de esposo Sí. Mi madre se olvidó las bolsas para hacer las compras. Menos mal que yo me acordé ahora, porque tengo que irme a lavar los dientes. que entre y que... después lo otro Es lindo apuntarse con el celular cuando hay sol. Y si no me daba cuenta, ahora vamos a ver si me apunto con el celular. Si no me daba cuenta, se quedaba sin bolsas. Él es mi hijo. Hola. ¿Cerraste todo? Fue a buscar las bolsas. Esta me la regaló también. Bueno, paso, me voy a lavar los dientes. Bueno, No sé si pasar por acá. Hola, buenas. Mire, me voy a lavar los dientes. Acá tengo mi equipo. Hasta luego. Ah. Otro día de compras. Es extenuante. Pero bueno, mi madre me quiso hacer desayunar porque venía hoy a hacer las compras en un bar. Yo tomé cappuccino y tostado y mi madre tomó cortado y tostado. No quiero traerme el palo selfie porque ya sí llamó mucho la atención. Hoy me siento más descansado
por lo que no me se cansa mucho el brazo. Estoy tomando la mano a este celular, al Motorola Moto E7 Power. Si ustedes quieren hacer una donación en la chat, compren super chat, sticker, me ayudarán a tener un celular nuevo. Entonces, acá vamos a ver, entro en el baño. Y si ustedes quieren, pueden abonarse a mi canal o comprar un super gracias. Entonces, si quieren, compren un super gracias. Acá en el baño, del supermercado, y ahora voy acá. Bueno, terminado. Parece que todos agarran la puerta de arriba de esta bocada. Todos tuvieron mi misma idea, pero esta vez lo llevé hasta en el baño. ¿Vieron? Me lavé los dientes, hice lo liviano esta vez. Acá la devolución de las botellas. Detrás mío no puedo cambiar de cámara, o sea, no puedo dar vuelta al celular porque me grabo con la selfie, pero ahora nos incorporamos hasta, por decir, al supermercado en búsqueda de mi madre. Ah, está ahí hablando con el cabecero del supermercado.
Hola, buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Ella es de familia. Sí, ¿Todo bien? Estamos Bien, bien. sanos, nos contagió, Sí, le decía la Lula, sí, sí. el virus del resfrío. Ah, sí, sí. Y el año pasado nosotros no estuvimos resfriados, el otro año tampoco. Tampoco, Pero claro. por Porque nos suerte, cuidamos. sí. Por suerte, ahora claro. ahora tengo miedo porque quería venir con la máscara. Sí. Pero. Más cuando viene a los Sí. mercados. Sí. Porque dijeron en la televisión que no es verdad que el COVID se fue. No, que no, no. mintieron, que No, no, está está. Pero todavía. Está ¿usted pero- se acuerda que al inicio esas mascarillas decían que no servían de nada, No, después no. decían hasta un paño? Sí. Porque para todas las máscaras que hay industriales, para pintar Sí. con oxígeno y todo, para el ácido muriático, Sí. y después la del COVID es un pañuelito así, ¿no? Sí, sí, no tiene. No, Para mí que no hace ninguno nada. No, no hacía nada. No, no. Ayer Es, fui es mejor acá comprarse en una esquina máscara de pintura Umepla. química. ¿Viste? Donde está Umepla. Sí. Porque tengo un techista que ahora me está haciendo trabajos de otro que hizo mal Ah, claro. y cuesta el doble Y sí. reparar. Sí. Y entonces él me dijo, vení que te doy un pedacito. Lo que me dio no sirve para el techista, porque dice, no, esa placa acumula agua. Agua, claro. Y entonces me comentó que él tenía el negocio cerrado porque tuvo que llevar al suegro y a la suegra Sí. corriendo al hospital con la fiebre altísima. Digo, el resfrío, no, el COVID. El COVID. Los dos. Sí, sí. Ay, qué miedo, qué El, horror. el barbijo Todavía acá lo interpretaron mal, dice porque que se debería de ser... vacunaron. Dice que se vacunaron. Sí. Y le dije, ¿y cómo? Nosotros también. Sí. Digo, ¿cómo? ¿Hicieron la vacuna? Dice, pero las vacunas que nos vendieron, que nos hicieron a nosotros, Sí. era una mentira. La de No Pfizer, valía nada. No Pfizer, valen nada. Pfizer, porque las otras que nosotros hicimos sí, funcionaban, Claro. pero las de un primer momento no. Ah, Pero otra cosa, que acá he entendido mal, dice, en Japón llevan el barbijo, pero no es para protegerse ellos, es para no estornudar en cara a los demás. claro. Sí, sí. La Eso. educación. Bueno, los limones no están lavados, ¿eh? No. Con un cepillito. Sí, no, sí. No, no está. Sí, se fue a sí, de vacaciones. De vacaciones, pero es continuo acá. Sí. Sí, sí, Yo sí. creía que había, porque él me dijo que la mujer trabaja en un disco. Sí, no, pero en temporada, no, ahora no. Bueno, yo le traje unos limones a Natalia, no sabía que ella Está de vacaciones. Sí. Viene ahora el lunes. Le di a un chiquillo que reparta a los Sí. demás. Y le doy a la Natalia. Otra vez. Sí. Sí, sí. Voy a buscar una salsa. Entonces ella le dio. ¿Cuándo vengo? Sí. Te agradezco. Sí. No, digo, no es nada. Claro. Yo le doy a todo el Y mundo. sí. Bueno, me dice, escúchame, ¿dónde está tu casa? Me dijiste, ¿sabes cómo es la casa? Sí. Digo, así, porque yo dice, pero así, dice, para allá, o para acá, haciendo condiciones, no sé lo que se decía, si se conducía de calle usted, pero dice de Constitución para allá. No, digo de Constitución para acá. No, porque yo quiero venir. Pero escúchame, esperá que te inviten. Claro, obviamente. Primero de todo, Sí. hay que ver si yo quiero que venga. Claro, Y obviamente. me dice, te quiero presentar a mi no sé qué, A mi mamá de esposa. a mi mujer. Porque ella dice con los limones, dice ella hace, no sé lo que hace. Sí, torta, no sé qué. Sí. Sí. Y dice que la quiero presentar, quiero venirte a, Sí. a visitar a tu casa. Yo en mi casa no recibo a nadie. No. Yo en mi casa Emma, no tengo voy a dar tiempo. una ojeada a este local a Lois. Sí, pero tené cuidado, Sí, sí. Y con el celular así. No, no, ahora lo guardo. Voy a dar una ojeada en un negocio de electrónica.
Que está al lado del supermercado. No sé si será una estructura que depende del supermercado, pero ahí adentro no me voy a filmar, no. Acá porque hago las compras, pero no es que quiera hacerle publicidad a todo el mundo. Acá yo me iba a filmar en otro lugar. No sé si filmarme después. Y vi una linda barra de sonido para el televisor de mi madre, que es pequeñito. Una pequeña barra de sonido. Después hay que ver si en otros lugares la venden más grande, pero una barra de sonido para que tengan Hey, ma, tienen una linda barra de sonido para tu televisor que la pones abajo, adelante, y cuesta 96.000 pesos. 100.000. Sí, pero hay también de 1.000.000. Pero para un televisor tan pequeño Sí. que hace el sonido estéreo, Bueno, veremos. Y- Estaba esperando si sale un carnicero, me olvidé de preguntarle a él. no sé si en Carrefour la ¿Podés tienen. preguntarle a algunos si tienen carnaza común? Sí, sí. Acá no hay. Y si no hay, no hay, ma. Acá no hay, si la tienen adentro. Ah. Carnaza común. Buenos días. ¿Tienen carnaza común? Ah, sí. Hola, ¿cómo va? Sí, venga, que no. Ah, No puede ingresar, caballero. sí. ¿Tenés carnaza común? ¿Carnaza? Sí. Sí, ¿cómo no? Ah, porque mi madre no la encontró. ¿Cómo no lo voy a encontrar? ¡Ey, ma! Vení, vení. Acá. Vení, ma. Acá está la carcasa. Carnaza. Carnaza. Carnacita. ¿Carnaza común? Carnaza común, acá. No la vi. Mira qué Porque se ve tonta. que envuelta así no te diste Sí, cuenta. ¿sabés por qué? Porque le compro para las perras. Ah, ¿sí? Sí. La Le hago, cerri. le hago, Cuidado, jefe. le hago con la tarjeta. Sí. ¿A usted? Sí. Porque no me suelen en la balanza la comida. Claro. Y le cocino el arroz con esto, cocinó el pollo con arroz también. Claro, y Comen que no te digo cómo. sí, sí. Para ¿Tú no mantener. querés una perra? No. No sé, tengo No, que ver. una no. Dos van juntas. Ah, claro, Porque no. no se pueden separar. Claro, no, Pobrecito. si fuera una. Pero, ¿sabés qué? Ellas duermen conmigo en la Ah, sí. habitación. Están Con sus afectuosas. colchonetas. Sí. Pongo la alarma por ponerla. Sí. ¿Sabés la orejita que tienen? Sí. Y la voz que tienen, cómo gritan. Ah, son grandes. Te dan y 1 año y 4 meses. Sí, pero te digo. Un Es el bochón. border collie. La grandota tiene un bochón. ¡Bow! Asusta. Sí, asusta. Claro. Y son bien, las dos bien guerrillerías. Puse la grilla, así. Trato de respetar que los fotógrafos profesionales definen la regla del tercio. O sea, de enfocarse en un tercio o de estar en el medio.
Hola. Te decía, es la una, hacemos enseguida. ¿Te falta mucho? No, voy a ver el agua. Ah, sí. También papel higiénico. Sí, Por lo menos por lo... Sí. Voy a ver yo si hay algo. ¿Cuánto compro? ¿Muchos o...? No sé en dónde estará. ¿Sí? Ah, hay que ordenar el envase. Parecería esto, acá. Sí. Pero Sí. no dice. Ah, Glacial es esa. Sí, sí. No, 2115. Sí, sí. Pedimos allá, al lado del baño. Pedí dos parcos. Sí, sí. De 2 litros. Sí, sí. Ah. No, iba a ver el papel higiénico. Sí, lo sé, no, iba por el papel higiénico. Sí, sí. Vamos a ordenar el agua. Ordenar no porque la ponemos en su lugar, sino porque la vamos a pedir. Vamos a ver. Mantenga este lugar siempre libre. Hola. Acá donde devuelven el vacío, el vidrio. Hola. Hola. Necesitaría de 2 confesiones de Ecos de los Andes de 2 litros en la caja. Ahora esa. Bien, gracias. ¿Y cómo le va? El señor acaba de mirar. Me acaba de mirar muy raro. Bueno, tendré que cortar acá. Me acaba de mirar muy mal. Hagan sus donaciones. Vamos a ver si mi madre está en la caja. Si está en... qué mal al pie.
Qué calor, sobre todo. Ah, mi madre todavía acá. Está. ¿Ya lo pediste? Sí, lo pedí. ¿Y viene? Y dijo que sí, que espere. ¿Encontraste? Ah, bien. Entonces, Tengo que ir Tengo. con el bolsón a sacar no tenían los packs. No tenían los packs. Me saqué la gorra marinera porque tengo un calor. Espejos y seomedios. Qué avinamiento, qué acostamiento. Si no fuera que uno se respira, se traga el humo de prender el seomedio mirándose al espejo. las grandes, poneme acá, 6. Sí. Mira la ficha, no sé. Sí. Creo Sí, que 26. 26. Podés agarrar así cuando vas en el otro hipermercado, No, esa no. Está toda... abollada. Hay que ver un parlante. Ese parlante es formidable. Falta una. Ese parlante es formidable para tu televisor. Si lo cabe sé. otra. Después que lo lleva el bocha, ¿no? ¿Quién No, me va a mirar? sí, sí. No, este está también abollado. Sí, veo. Pero al lado tuyo tenés un montón. No, son de 1,5 litros. Es que, mira, no, ponela suelta, porque se va a abollar, se va a romper. Mira, no, ¿Sabés por qué se abollan? sí. Porque los hacen más blandito el plástico ahora. También, Abrí. pero... Mira, si te compraste ese parlante, bueno, ahora no, si uno lo piensa. Puedo poner otras dos acá. Acá, a la izquierda. Una, Donde tenías el teléfono. esta es un poco abollado. Entonces, no, salame. Te digo, De merda, no te digo acá, acá, Chema, donde Son- tenés... dale, dale. Las aguas, las gaseosas. Las gaseosas, cuidado que hacen mal. Incluso y sobre todo cuando no tienen azúcar. Ah, pues no me reconocía la cara y se oscureció el video. Miren qué grande pasillo. Bueno, este es el pasillo antes de las cajas. Y ahora mi madre se fue a elegir un vinito. La jirafa. Me gustan las jirafas. Yo he tenido una jirafa que era mejor que esta. Me la regaló mi madre, pero después se la regaló a una persona que tenía una hijita chica, lamentablemente. Pero ustedes pueden ver mi jirafa que tenía y también un leoncito en lives que hice una vez. Vinos de alta gama, vinos de alta gama. Hay que moderar el consumo de alcohol.
¿Qué dice? ¿El 35 en la segunda? No, una sola, no en la segunda. Ah, bien. Del 20 hasta hoy la oferta, hasta el 23/7, que es hoy. $35. Otros Estos 25. son todos si pagás la pyme, la qué sé yo qué. Y esto en vez, Super oferta de disco. sí. El portugués se quedó la primera vez, me descuidé yo, no sé lo que me, cuando vino, le di un beso, Sí, pero yo no soy de besar y bueno, a él también, nunca, siempre. también vino una señora que la besaste. Ah, ella sí, Bueno, le murió la mamá. ah, Ella sí. fue la que me dio de Santillán. Bueno, La conozco de hace mucho, muy flaquita, sí, ¿viste? sí. Sí, acá me conocen todos. Yo le di los limones para que el chico reparta a quien quería. Espero que lo haga. Porque después, viste, nadie me dice gracias. Al cordobés se los traje de persona. Bueno, quise comprar un librito y me parece que así está bien. Bueno, sí. No sé, porque no encuentro otro que me guste. No sé cuál es este, Don Nicanor, Sauvignon. Me gusta Cabernet Sauvignon. Y en vez... Ah, Cabernet Sauvignon. Sí. Lástima que sea del 23. Y bueno, No, pero reciente. ¿Ves? 12.000. sí, sí. 12.000 de 16 que lo vendían. Bien, bien. Yo siempre tomo el de atrás porque digo adelante le da la luz. No, no, acá no. Este una vez nos gustó. Sí. eh, A mí me gustan los que te gustan a vos. 23. A mí me gustaría 14.3. Alto, ¿eh? Este le regalé una al Chanta cuando el diluvio fuimos a comer ahí. Y le regalé al Chanta del techista. Ni siquiera llamó para nada, para saludar, nada de nada. Es un idiota. 13.90, este está mejor que el otro. Es Cabernet Sauvignon del 21. Ah, tomo mejor esto que eso. Bema, no has dicho cómo se haya conservado. Más años tiene. Un peso Si más. se conserva. Este nos había gustado. Sí, Este tiene 13.90 de grado y este es de 14.3. sí, con lo poco que Don bebemos Nicanor. nosotros va bien, no es que es muy alcohólico. No es 15. Mira, por 1.000 pesos más tomo una de estas. Sí, bueno. Y no te la vayas a tomar en el fondo que... Cuidado. 13.90, el grado 06, a ver, de comprar, a ver cuál es, Pascual Toso, no leo, Pascual Toso, no tiene rebaja, Que si no, el sonido se va a quedar siempre detrás del televisor. Pero no conviene más
cuando le di de la espalda. Sí, pero dice que era un paticito de 4x4. Entonces no las puede tener. Y no. Qué calorcito. Ay, qué calor, mamma mía. La fila, nada. Esto me lo pegó, no tengo que comprar. Sí, sí. ¿Cuánto chocolate que comer? ¿Queremos comprar el heladito? No, tenés todo. Sí, sí. Lo que quiero comprar estas, pero son bonitas. Sí, Con las no. tucumanas divinas que tenemos nosotros, las mandan al exterior. Mirá lo que venden acá. De Chile. Esta está pasada. Mira, mira, avanza, avanza. Espere aquí. Y sí, ahora será 13 y 17. Espere aquí su turno. Ah, esperar y desesperar. Hola, ¿cómo va? Tanto tiempo. Gracias. ¿Estuviste de vacaciones? Hasta La luego. semana pasada. No, la semana pasada no. Ah, no. ¿Cuándo estuve de vacaciones? Claro, los primeros 15 días. Ahora la que no veo es a la María. Me fui con ella, no me acuerdo. Permiso. Junio, es verdad, estamos en junio. Pasa re rápido. Vos viste. ¿Cómo está, doctor? Y sí, bien, ¿y usted? Espectacular. Ah, acá tendrías que haber puesto el agua, mira, no en esa térmica. Ahora la cambiamos. No, en esta. Sí, Sí, en bueno, esta es fuerte. porque acá entonces la carne, Muy bien, tío. mira, Ahí lo pongo yo, ahí lo pongo yo. Son las mismas que estas, ¿no? Este se desviste. sí, sí, la misma, son de 2 litros. Perfecto. Acércate que le pongo el... Esto se lo compró en el puerto hace años Alucinante. porque dice así lo miraban. Porque si no, dice no me mira nadie. Decime el argumento. 4 italianos que toma mate. Y sí. Ahora tenemos una enorme cantidad de yerba mate. Muy bien. Acá. Sí, yo tengo, viste, de buena italiana, tengo la despensa. Muy bien, muy bien. Hago con Buen vino. Para buen italiano, buen vino, ¿no? ¿Cómo? Para buen italiano, buen vino. Exacto, pero Ah, no. acá adentro, mira. ¿Lo pongo ahí? No, lo ponemos acá separado, así, nada. ya distribuido. Nada que ver con lo de allá, ¿eh? No, Ni el vino ni el aceite. aceite no. Nada que ver. Es la yerba mate, 61.813. la yerba mate sí es. Yo la prefiero al café y al té. ¿Al qué? Al café y al té, Al café. prefiero. A mí me gusta más el café. No sé, no, Porque el café es más pesado, más. 80. ¿Y cuánto? 1800.
¿Vos habías visto a mi Zeus? Sí, Ah, mi amor. una trompa de besos. Sí. Lo que era. No sabés cómo me cuidaba el tipo. ¿Quieren apoyar acá, chicos? ¿La limpia? Que tengo una buena Nos tarde. vemos. Chao. Bien, chao, nos vemos. Chao. Bueno, nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao. Arrivederci. Ci vediamo. Arrivederci. Arrivederci a Roma. A Roma. Magari. Separado, Chao. ¿Sabes cómo? El sonido es como tener los parlantes de de mi computadora, ¿sabes? Vos no sabés el gancho que me tiró a la pierna. Se ya. me va disparado. No, porque no está gastada la cinta. No arregla. No, no. Sí, sí, ahora tengo que llevarlo. Cuidado el agua. Vos sabés que yo ni las compras tenía que hacer. Acá encontré una señora, una viejita al lado mío, decía, qué caro todo, qué caro. La miré. Yo era más vieja de ella de 3 años. La miré y me dice, yo acompaño a mi hija, yo no hago más las compras. Entonces para saber, porque era muy demacrada, para saber la edad le dije, ¿por qué? ¿Tiene algún problema? No, dice, tengo 80 años, ya no hago más nada. Y yo más grande que ella, no le dije nada. Si ella me preguntaba, ¿y usted por qué te preguntan? Le digo, sí, yo también 80. Después, si me pregunta de qué año sos, me embarazo. Ah, sí. Y vas a tener un hijo. Si te embarazas. Todos los problemas que uno tiene en la vida, la mayoría de las veces, la mayor parte de las veces se resumen en uno: tener dinero. No me puse la cintura. Sí, sí, ahora va a empezar a tocar. Pero hay un olor a polución afuera, por eso dice siempre el celular, que puede hacer daño a los pulmones el aire. Será que ponemos el aire acondicionado para el fresco. Peor, entra del motor. No, no, no entro en el motor. Pero hay que cambiar los filtros. Losada, logística. Hay que cambiar los filtros del aire. ¿Sabes? Y
este que me hizo el service lo habrá cambiado. Yo le quería ir a preguntar. Ahí cubrieron las vidrieras del costado porque el sol le arruinaba todos los libros. Los perros podían salir atrás. Atrás al balconcito. No, le cerraste Sí, el sí, balcón. claro. Una pena. Para que no se caigan en la piscina, en la cosa. Lo sabes, ma. Es una No pena. se caen, ellas lo saben. Bueno, me lo decís ahora. Yo te dije, dejales abiertos. Ma, no sé, abiertos. Sos vos que tenés miedo Y sí, de que se caigan. Así no pudieron salir a correr o hacer pis y caca. bueno, pero me lo decís ahora. Y a vos hay que decirte ahora y siempre. Bueno. Todo. No aprendes nada nunca. Te tenías que dejar abierto. Y otra vez se cayeron. A ver, ahora, acordate que hay la alarma. El Luis, ¿te acordás que estaba sabiendo que tiene esa enfermedad y lo que cuesta millones le cuesta el remedio Sí. que él toma? Entonces, acá ni lo producirán, por eso. No, Que dijo que estaba contento que pudo tener los remedios. Pero escuché en televisión que este gobierno prohibió, murió una chica de cáncer Sí, exacto. porque él le sacó el remedio. me parece Mirá cómo corren, porque no había dado mirá cómo van. aportes, no sé qué ha hecho él, que quien trabaja y da aportes recibe, pero quien no ha dado nunca aportes ahora le saca. Eso también está mal, pero bueno, que Pero en casos excepcionales así, ¿quién tiene el problema de tomar esos remedios? la Cristina está criticando a él porque corta jubilaciones, pero ella cuando le tocó aumentarlas no las aumentó. Y ella no las aumentó. gobernaba. ¿Por qué? En vez de aumentar las Los jubilaciones, últimos años ni gobernaba para nada. con ese dinero dio planes a la gente que nunca aportó, ¿entendés? Y también Macri hizo lo mismo. Cuando tenía que aumentar no aumentó, pero critica a los demás porque no aumentaron. Entonces son todos iguales. ¿Entendés? Bueno. Sí, todos la misma roña.